vamos a considerar Éxodo capítulo 20 a partir del verso 4 y vamos a considerar Efesios 3 a partir del verso 20. Ahí vamos a considerar una imagen es una representación mental de algo. Esa es la definición. Imagen, representación mental. Las representaciones mentales ocurren cuando ya vivimos algo, cuando ya pasamos, cuando ya tuvimos al alcance. Les pongo un ejemplo. Si yo dijera naranja, seguramente en el momento viene a su mente una imagen, una representación mental del color, o viene a su imagen una fruta. Y en su representación seguramente van a ver algo redondo, van a ver algo color naranja, valga la redundancia, y vendrá tal vez incluso el sabor. ¿Por qué? Porque ya has tenido una naranja, porque ya has visto una naranja, porque ya has probado una naranja. Esa representación mental va a ser muy acertada, porque ya has tenido acceso, porque ya has disfrutado, conocido, compartido esa naranja, la has pelado, la has cortado, que si se corta de un lado, que si se corta del otro, que si le pone chilito, que si a veces está agridulce, que si es temporada. Bueno, toda esa representación mental es resultado de la experiencia. Si yo te hablara de alguna otra fruta que no conoces, y el solo decirte la palabra, no ibas a lograr una representación mental, no ibas a lograr hacerte una imagen. Y si te hicieras una imagen, sería una imagen equivocada. Aquí yo tendría que empezarte a contar, bueno, mira, déjame que te cuente. Y te voy a hablar de esa fruta, y te voy a hablar del color, y te voy a hablar de la forma, y te voy a hablar del sabor, y más o menos podrás hacerte una representación mental. Si pensamos en lugares de la misma manera, si yo te hablo de un lugar al que tú hayas ido, sí, te vas a hacer una representación mental. Todo el Cancún, no, sí, cómo no. Y viene a tu mente tal vez ese bulevar, tal vez esa calle, tal vez ese lugar en el que fuiste a comer. Y va a ser una representación mental muy acertada, porque ya has estado ahí. Si tú me hablaras a mí Cancún, créeme que no. Me imagino, nunca he ido. Me imagino una playa y me imagino que es muy calmada y me imagino que la arena, pero es lo que me han contado, lo que me han dicho. Yo no lo he experimentado. Yo nunca he estado ahí. No conozco el clima. Me doy una idea. Tengo que recurrir más a la imaginación que a la imagen. Y te repito, la imagen que yo haga va a ser una imagen equivocada. Imagen, representación mental de algo. Aunque claro, por ahí dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Y como que en algún momento las imágenes vinieron a sustituir. Puedo pasar media hora hablándote de algo o te puedo dar una imagen. Bueno, pues prefiero darte una imagen. No te puedo hablar de lo que viví y cómo la pasé. O mira, aquí está, te enseño una foto. Sí, el cielo era azul, el pasto, mira. Y ya vas a tener, pero es una imagen. Pero una imagen dice 1000 palabras. Pero en ocasiones, yo quiero que partamos de ahí. En ocasiones, una imagen no es suficiente. Sí, ya sé que una imagen dice más que 1000 palabras, pero en ocasiones una imagen no es suficiente. Una imagen no va a ser suficiente. Una imagen se va a quedar limitada. Una imagen te puede dar una idea, y tal vez una idea muy acertada, pero se quedará limitada. No podrás tener toda la información relacionada con eso. Platicaba con Juan y le decía, es que yo no me imaginaba realmente lo que iba a ser el matrimonio. Tenía una idea, pero realmente la imagen que yo construí de lo que iba a ser el matrimonio estaba equivocada. Yo no me imaginaba cómo iba a ser. Si yo me imaginaba, yo iba a tener hijos, bueno, ¿cómo va a ser mi hija? No es nada. La imagen que yo construí de lo que iba a ser mi hija no se acerca. Se quedó corta. ¿Por qué? Pues porque no lo había vivido, porque nunca había estado casado, porque no tenía hijos, porque simplemente mi capacidad de imaginar es limitada. La realidad supera mi capacidad. Imagen, representación mental. Dice Éxodo capítulo 20, verso 4. No te harás imagen. Es un mandamiento fundamental. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en aguas, ni debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque una imagen en ocasiones no es suficiente. Y yo quiero pensar, y quiero que nos dejarlo muy claro. No nos hagamos una imagen de Dios. Porque la imagen que nos hagamos de Dios va a ser limitada.
La imagen que te puedas hacer de Dios va a ser ilimitada. Y Dios es ilimitado. Dios es grande, es poderoso, es ilimitado. Va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar y concebir. Pudiéramos pasar por una dificultad, pasar por una situación y buscar a Dios y pedirle a Dios que intervenga y pedir a Dios que le haga algo y tener una imagen de lo que Dios va a hacer, y pudiera ser equivocado. Porque va a estar limitado. Porque así como te hablaba del matrimonio, ustedes que yo tenía una idea de lo que iba a ser el matrimonio y definitivamente no es, podemos hacer lo mismo. Yo tenía una idea de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Yo tenía una idea de lo que Dios era y estaba equivocado. Te menciono a Job, capítulo 40, verso 1, te lo leo, no se las mencioné la cita. Job es una persona que pasa por una situación difícil, que pasa por una situación y en ese momento se pregunta, ¿por qué? Si todo lo estoy haciendo bien, si las cosas funcionan, ¿por qué me está yendo mal? Él tenía una idea preconcebida de lo que era Dios y lo que Dios iba a hacer en su vida. Y en algún momento se topa con pared y se da cuenta que la imagen que él se había hecho de Dios era una imagen equivocada. Y llega esta expresión, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job tiene que llegar a esa expresión. Yo estaba hablando de lo que no entendía y yo estaba hablando de lo que no sabía. Job hablaba de Dios con mucha autoridad y con mucha seguridad, pero en algún momento se da cuenta que lo que él estaba hablando era equivocado. Porque era limitado. Yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y Dios es cosas maravillosas que de pronto no entendemos. Muchas cosas buenas pudieron estar ocurriendo en nuestra vida y no sabemos que son buenas. Todas las cosas ayudan a los que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a los que aman a Dios. Oye, es que esto no tiene forma de ser bueno para mí. No luce como algo bueno para mí. Las inyecciones nunca me han parecido algo agradable. Pero el médico lo ve como muy diferente. El médico lo ve como algo bueno para mi vida y yo lo veo como algo negativo para mi vida. Cosas demasiado maravillosas. Dice Job, oye, te ruego y hablaré. Le dice Job a Dios, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job había construido una relación con el Dios del que había oído, del que había escuchado. Alguien llegó y le habló y él se hizo una imagen, una representación de lo que Dios era. Pero no había tenido un encuentro con Dios. Él no había construido una relación con Dios. Era una especie de relaciones antiguas por correspondencia, ¿no? Gracias. Y bueno, yo creo que, pero estoy equivocado. Y Job dice, pues, ¿sabes qué? De oídas te había oído, tenía una idea, pero ahora estoy viendo que eres mucho más de lo que yo creía. No es un caso aislado. Saulo, Pablo, ¿lo conoces tú? Lo conocemos como Pablo. Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo. Hechos capítulo 9, verso 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pensamos en Pablo, en ese autor de varios de los libros del Nuevo Testamento, un buen hombre, abnegado, dedicado, que aprendió a contentarse en cualquiera que sea su situación, que aprendió a vivir. Pablo no empezó así. Pablo era un perseguidor de los discípulos. Pablo era un provocador de muerte de los discípulos. Y en su propia perspectiva, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Una vez más, él tenía una imagen de Dios. Pero en algún momento se hizo una imagen equivocada de Dios. Una imagen que no era correcta. En su propia perspectiva, él estaba agradando a Dios. Él estaba cumpliendo con lo que Dios le pedía, según él. Y dice esa expresión de ese Pablo que viene en los Hechos, ese Pablo del que otros hablan, dice Pablo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en estos caminos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. No sabía, según él estaba obedeciendo y atendiendo lo que Dios le pedía. Y resulta que era contrario y que iba con. En algún momento Pablo se le olvidó este mandamiento que seguramente se sabía, porque era un conocedor de la ley, era un conocedor de la palabra de Dios. Pero en algún momento pasa tan inadvertido ese mandamiento, o de pronto no hemos enfocado desde otra perspectiva, que sí tiene sus diferentes perspectivas,
Y en algún momento Pablo se hizo una imagen. Se hizo una imagen de Dios. ¿Quién es? Ah, Dios es el que me dice que vaya y que persiga y que encarcele a los que creen diferente a mí, a los que no son como yo. Y resulta que lejos de estar haciendo la voluntad de Dios, iba contra la voluntad de Dios. Ya te hablé de Job, ya te hablé de Pablo o de Saulo. En algún momento Isaías, un profeta, escribe: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Isaías 55:7. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos. Como son altos los cielos de la tierra, así mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos son limitados, y el pensamiento, la idea, la imagen que yo pueda construir de Dios, de la obra de Dios, de lo que Dios va a hacer, puede estar equivocado, puede estar limitado. Esa expresión, no te harás imagen, es una expresión que debemos tener permanente. No intentar representar a Dios, no intentar limitar. Es que Dios es el sanador. Sí, en ocasiones Dios es el sanador, pero para Pablo no lo fue. Pablo tiene un momento de pasa por una enfermedad. La Biblia no describe cuál es, pero sí dice la Biblia que en 3 ocasiones se acercó a buscar a Dios que interviniera, que Dios le dijo: espérate, espérate, espérate. Y entonces, si yo me hago una representación del Dios sanador y la sanidad que yo quiero no ocurre, me voy a enemistar. Pero espérame, no te estás enemistando con Dios, te estás enemistando con la imagen que hiciste de Dios. Te vas a topar a muchas personas que están enojadas y resentidas con Dios, que no quieren saber nada de Dios. Seguramente se hicieron una imagen equivocada. Se hicieron una imagen y esa imagen les falló. Esa representación mental, eso que ellos esperaban, les falló. ¿Por qué? Pues porque Dios no lo puedes contener en una imagen. Me toca por mi trabajo en ocasiones poner cámaras y me dicen: es que quiero ver esto y esto y esto. Mira, me tengo que ir más para atrás, voy a perder detalle. Entre más quiera abarcar, más detalle voy a perder. Tengo que poner más. Esto es limitado. Ninguna cámara supera el ojo humano. No puede. Somos tan bien diseñados que ninguna cámara hasta ahorita puede superar la capacidad de analizar, de tener detalle y procesar información. Ninguna imagen que yo me haga de Dios va a ser del todo correcto. Va a estar hablando de experiencias pasadas. Te repito, es como la naranja, así naranja, redonda, así. Las naranjas son dulces, porque siempre has probado las naranjas de ese arbolito familiar que daban naranjas dulces. No te ha tocado una naranja amarga. El día que te toca una naranja amarga, entonces a esa imagen le agregarás: bueno, las naranjas son redondas, a veces dulces, a veces amargas, dependiendo de... En medida que tengamos más experiencia con Dios, vamos a ir completando, vamos a ir aumentando nuestra percepción de Dios. Seguramente la percepción que tenía de Dios hace 4 o 5 años, antes de pasar por una situación, era una, y al pasar es otra. Y seguramente lo que venga hacia adelante permitirá que aumentes la percepción, cada vez sea más acertada. Dice una expresión de Pablo: ahora vemos como con espejo. Pablo lo dice en un momento en que los espejos no son lo que son el día de hoy, son imágenes un tanto distorsionadas. Nuestra imagen está un tanto distorsionada, tiene que ver con la experiencia de los demás. De ahí la importancia de reunirme con personas que hayan tenido una experiencia genuina con Dios, porque su experiencia verdadera me va a complementar. Y aún así, el mandamiento fundamental es: no te hagas una imagen. No te hagas una imagen. No lo hagas, no intentes representar a Dios y a ningún otro. Y ningún otro. Porque seguramente serán equivocadas. Efesios capítulo 3, verso 20, ese sí se los mencioné. Esos dos pasajes me gustaría que quedaran ya ahí marcados. Éxodo 24, no te hagas imagen, y el segundo Efesios 3:20. Dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, fíjate, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esa es la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero una expresión anterior: aquel que puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más. Mucho. Lo que tú crees que Dios puede hacer en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en la empresa, en la ciudad, mira, multiplícalo por 10, por 20, mucho más. Mucho más.
Y diferente. Pero lo queremos meter en un molde. Porque una imagen eso es, al final es un molde, una representación. Una imagen delimita. De aquí a aquí, una imagen no te va a dar más. Una representación mental es limitada. Te puedo traer una foto de lugares que he visitado, no sé. Que no viajo mucho. Guanajuato, tal vez. Que es Guanajuato. Bueno, esto es lo que la cámara alcanzó a captar de Guanajuato. Guanajuato, mira, hay para allá y para allá, y lo que no alcancé a ver. Pero es mucho más, Yo te puedo hablar de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que ha hecho a través de la congregación que hemos construido, a través de todos estos años, y cómo me he sorprendido. Les he platicado, una ocasión teníamos un proyecto, bueno, algunos de esas cosas difíciles que me han pasado. Ocupábamos ampliar la iglesia y había necesidad de ampliarla, y se vende el terreno que está al lado, atrás. No lo pone un día el vecino, se vende. Y le hablo y nos da una cantidad. Wow. Busco al pastor rector, a mi padre, y le pregunto, ¿sabes que lo está vendiendo? Es la cantidad. ¿Cuánto tenemos? Dijo, nada. Bueno, entonces, cómpralo. Bueno, pues eso es fe. Y me dijo, pues ve y busca al Señor. Le digo, me acabas de decir que no tenemos nada. Pues sí, pero como quiera ve y búscalo. Yo dijiste que no tenías nada. Uy, búscalo, hombre. Y mi papá es así. Está bien. Fui, le hablé, nos reunimos, nos sentamos. Ya me dijo, la cantidad me la confirmó y ya regreso de, pues sí, dice que esto. Bueno. Dile que sí. Yo, hombre, el estómago. Bueno, que en 3 pagos le damos esto, y luego esto, y luego al año esto. Me dijo, oye, me dijo que ocupaba vender, me dijo que necesitaba dinero, y tú me estás diciendo que le diga que un año. Pues es como lo podemos hacer. Ahí voy. Oiga, mire, así un año. Está bueno. Okay. Y regreso. Me dijo que estaba bien y que estaba bien. Bueno. ¿Y ahora? Pues ahora dale. Todo pasaron hablándoles de ese testimonio. Cada fecha. El señor de Estados Unidos y la otra, la más difícil, ya teníamos la cantidad. Sube el dólar. Fue hace 4 o 5 años cuando el dólar dio el brinquito de 13 a 17, 18, que dio el brinquito. Habíamos dado el primer pago y dije, bueno, pues a ver ahora. Y voy y lo busco. Oiga, mire, pues yo entiendo que el dólar subió. Y dijo, no, lo que pactamos, así se queda. Yo, ves que esto no sucede. Me regreso. En resumen, todo salió en tiempo y forma. Sí. Todo salió en tiempo y forma. La imagen, la representación que me pudiera yo haber hecho en la intervención de Dios es equivocada, es limitada. Dios tiene mucho más grandes cosas, y esto es permanente en nuestra vida. Cada que venga la situación, la dificultad, el problema, y Señor, no te hagas imagen, recuérdate a ti mismo, porque esta es palabra de Dios, es un mandamiento fundamental para nuestra vida. Los mandamientos no están hechos para enojarnos, para pelearnos unos con otros, para señalar lo que está mal. Los mandamientos están hechos para fortalecernos, para animarnos, para acercarnos confiadamente. Tristemente me ha pasado que ha sido uno de los mandamientos que ha servido para más discutir. Esto es para nuestra vida. No me voy a hacer una imagen, no me voy a hacer una representación de Dios, no voy a limitar a Dios a las experiencias del pasado, no voy a vivir de las experiencias del pasado. Los aciertos y lo que me funcionó de parte de Dios en el pasado cumplió su función y su momento. Hacia adelante, según la expresión. Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mucho más abundante. Se acerca un niño con 2 peces y algunos panes. Vaya que fue abundante, conoces la historia. El Señor, aunque sea, fíjate, digamos, a veces hacemos oraciones así, aunque sea Dios, aunque sea, ya lo limitaste. Porque aunque sea, Señor, lo que tú quieras, lo que tú dispongas, aquí está, yo pongo la situación delante de ti. Creo que es un problema y resulta que no es un problema, no lo sé. Yo pongo una situación, no voy a decir que es problema, no voy a decir que no es problema, me inquieta. Tú interven. Pero yo no me voy a hacer imagen. Yo no me voy a hacer imagen. Entonces, se los dejo para esta reflexión.
Si es bueno, compártanlo. Si consideran que es bueno, esto se escribió hace un par de semanas y estaba ahí todavía con cierta duda. Pero si es bueno, compártanlo. No se hagan imagen de Dios.